amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este canal Realza Crochet. Si es primera vez que estás acá, te invito a que por favor te suscribas, actives la campanita para que YouTube les informe cada vez que publicamos un nuevo video. Ahora amigas, sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarles esta diadema que ven acá. Es elaborada en punto inglés, punto raso o punto deslizado, amigas. Es muy fácil de hacer, amigas. Yo les voy a estar explicando el paso a paso y las tallas. De manera, amigas, como pueden darse cuenta, esto es muy chiquitita porque es para la talla de 0 a 3 meses. Pero yo les voy a estar explicando por si lo quieren hacer para talla adulto también. De manera, amigas, que ahora sí podemos comenzar con la elaboración. Muy bien, amigas, aquí tenemos nuestra lana. Como pueden darse cuenta, no es una lana tan gruesa, y de gancho vamos a estar usando este que es de número 7 milímetros. Como pueden darse cuenta, es bastante gruesecito para la lana que voy a estar usando, pero es lo que yo recomiendo. Que si van a tener una lana que no es tan gruesecita, lo hagan con un gancho muchísimo más grande que la lana. Así que vamos a comenzar, amigas, haciendo cadenetas hasta que tengamos la medida de circunferencia para quien va a ser la diadema. Por ejemplo, yo voy a estar trabajando la talla de 0 a 3 meses, pero no te preocupes porque te voy a dar todas las tallas como punto de referencia. Por ejemplo, amigas, si es para 0 a 3 meses, tú puedes hacer la diadema o las cadenetas de 33 a 35 centímetros. Si es para 3 a 6 meses, de 35 a 40 centímetros. De 6 a 12 meses, de 40 a 45 centímetros. 1 a 3 años, de 46 a 50. 4 a 10 años, de 48 a 52. Adolescentes, 52 a 55. Y adultos, de 55 a 60. Habiendo dado las tallas, ahora sí vamos a comenzar nosotros, que nuestra diadema va a ser de 0 a 3 meses. Vamos a comenzar haciendo un total de 33 centímetros en cadenas. No les voy a indicar cuántas cadenas, amigas, porque por lo general ustedes no tienen la misma lana que yo. Entonces, para no volvernos un 8, vamos a guiarnos solo por centímetros. Empezamos con nuestro nudo deslizado. Ahora, a partir de acá, vamos a hacer cadenetas hasta que tengamos la medida de circunferencia. En nuestro caso es 33 centímetros. Muy bien, amigas, aquí tenemos todas nuestras cadenetas. Vamos a medir para asegurar que tenemos 33 centímetros. Vean, amigas, aquí tenemos 33 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer, amigas, es lo siguiente. Este diadema es muy fácil de hacer, amigas. Ya se van a dar cuenta por qué. Lo único que tienen que hacer, amigas, es aquí. Vamos a hacer una cadena. Muy bien, ya tenemos la cadena. Ahora nos vamos a regresar a este punto y vamos a hacer un punto deslizado. Vean, amigas, esto básicamente es lo que van a hacer por todas las vueltas. Agarran cada cadena, cada espacio y deslizan. Por eso, amigas, es que les recomiendo hacerlo con un gancho más grande para que se les haga más fácil, ya que por lo general este punto, si lo hacemos con un gancho más pequeño, tiende a quedar bien pegadito. Entonces queremos que nuestra diadema quede así bastante sueltita, por eso lo estamos haciendo con este gancho bastante grande. Así que continuemos hasta la última cadena, amigas. Muy bien, mis queridas amigas, ya hemos terminado nuestra primera vuelta. Ven, amigas, cómo queda este punto. Ahora, amigas, fíjense lo que vamos a hacer. Aquí levantamos una cadena y nos vamos a la parte de atrás. Ahora vamos a trabajar por esta vuelta, por el lado de atrás, amigas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, como ya hicimos la cadena, nos vamos a agarrar este primero. Vean, el primer punto, pero del lado de allá. Vamos a agarrar la hebrita que está del lado de atrás y deslizamos. Vamos con el que sigue, deslizan, lo hacen bien flojito, amigas, no lo hagan tan apretado para que pueda pasar el gancho. Y básicamente, amigas, esto va a ser la secuencia por esta vuelta. Así que, amigas, uno en cada espacio, agarran su hebrita
y hacen su punto raso o punto deslizado. De manera, amigas, que continuemos por esta vuelta y nos veríamos acá nuevamente. Muy bien, amigas, ya hemos terminado esta vuelta. Ahora vamos a cerrar definitivo. Vean lo que van a hacer, amigas. Van a coger siempre este última hebrita que está acá y hacen su punto raso. De esta manera, amigas, hemos terminado la vuelta 2. Vean cómo se ve, amigas. Muy bien, amigas, una vez que ya hemos hecho nuestro último puntito allí, ahora vamos a volver a hacer el proceso, una cadena, nos vamos a la parte de atrás y ahora vamos a trabajar por este lado. Siempre, cada vez que lleguen al final, van a hacer una cadena y se van a ir al lado de atrás. Eso lo van a hacer, amigas. Ahora empezamos nuevamente cogiendo la hebrita de atrás del primer punto, deslizan el segundo punto, deslizan, traten de hacerlo bien flojito, amigas. Vuelven a repetir, amigas, esta vuelta. De manera, amigas, que esta va a ser la secuencia para hacer nuestra diadema. Ustedes llegan al final, vuelven a repetir una vuelta tras otra vuelta tras otra vuelta hasta que tengan un total de 7 centímetros. Sí, amigas, 7 centímetros para la talla que va a ser de 0 a 3 meses. Ese es el tamaño de ancho que yo quiero, pero ustedes pueden hacer el ancho que ustedes gusten. Ustedes se van a ir dando cuenta a medida que vayan tejiendo, si lo quieren más angosto, más ancho y así. De manera, amigas, que vamos a continuar hasta que tengamos 7 centímetros de ancho. Así que continuemos. Muy bien, mis queridas amigas, ya tenemos el total de nuestras vueltas, o mejor dicho, los 7 centímetros. Nosotros aquí, amigas, ahora vamos a cortar nuestra hebra dejando un espacio largo porque con eso vamos a coser con nuestra aguja lanera. Entonces vamos a cortar por acá. Y ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a asegurar de esta manera y sacan su hebra. Y listo, amigas, aquí tenemos esto. Les voy a medir para que ustedes vean que nos mide un total de 7 centímetros. 7 centímetros, amigas, vean allí. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Con esta hebra que tenemos acá la vamos a insertar a nuestra aguja lanera. Muy bien, ahora fíjense lo que vamos a hacer. Esta hebra la vamos a doblar así. Y esta otra también la vamos a doblar. Pónganla así, amigas. Y lo que van a hacer es que la medio van a abrir y las van a meter justo por el centro. Vamos a repetir nuevamente. Pongan sus dos puntas así, dobladitas. Y una la meten por aquí y la otra la meten por aquí. Acomodan bien, que todas las hebras me queden arribita, para que a la hora de coser me agarre todo. Muy bien, una vez que ya tenemos así, vamos con mi aguja lanera y vamos a coser por todo esto. Cosemos todas las hebras, las 4. Esta y esta, las 4 las vamos a coser juntas, amigas. Muy bien. Muy bien, amigos, una vez que ya hemos cosido y que todo está bien asegurado, vamos a cortar esta hebrita de acá. Si ustedes quieren pueden pasar nuevamente por acá con su aguja para asegurar bien, pero para mí me parece que está bien así. Pero si ustedes quieren son libres de hacerlo. Amarramos estas dos hebritas. Y ahora, amigas, cortamos. Y bueno, amigas, de esta manera es como nos ha quedado nuestra diadema. Es bastante chiquitica porque, como les dije, es para la talla de 0 a 3 meses. A ustedes les va a quedar más grandecita según su talla.
Vean que este punto inglés tiende a estirar bastante, de manera que no le va a apretar al bebé y tampoco se le va a caer. Y bueno, amigas, de esa manera hemos terminado este video. Estoy muy feliz de haberles compartido esta diadema tan fácil. Así que si te ha gustado, por favor déjamelo saber en los comentarios. Déjame tu lindo like y por favor suscríbete y activa la campanita. De manera, amigas, que esto sería todo. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.